La lluvia golpeaba sin piedad el parabrisas del sedán de 15 años de Audrey Mitchell mientras conducía por el tráfico vespertino del centro de Portland. Su corazón latía con fuerza, en una mezcla de ansiedad y expectación. Después de 3 años dedicados exclusivamente a criar a su hija Penny, de 7 años, esa noche tenía su primera cita. Una cita a ciegas organizada por su bien intencionada mejor amiga, Melanie. Sin embargo, el universo parecía decidido a sabotear sus planes. «Venga, hoy no», murmuró Audrey mientras el motor petardeaba de forma inquietante. Ya llevaba 20 minutos de retraso. El coche dio una sacudida hacia adelante antes de detenerse por completo al lado de una calle muy transitada, todavía a 6 manzanas de Alessian, el restaurante de lujo donde la esperaba su cita. La lluvia continuaba su implacable asalto mientras ella buscaba a tientas su teléfono y llamaba a Melanie presa del pánico. «El coche se ha averiado. Voy a tener que cancelar», dijo Audrey, luchando por contener las lágrimas de frustración. «Ni hablar», respondió Melanie con firmeza. «Ryan Walsh es el soltero más codiciado de Portland. ¿Sabes cuántos contactos tuve que mover para organizar esto? Vas a ir, aunque tengas que arrastrarte hasta allí». Audrey miró su reflejo en el espejo retrovisor. Su cabello castaño, que había tardado 1 hora en peinar, enmarcaba perfectamente su rostro, y su vestido verde esmeralda, un capricho que no podía permitirse, acentuaba su esbelta figura. Hacía años que no se sentía tan guapa. «Está bien», suspiró, cogiendo su bolso y saliendo al aguacero. Cuando Audrey dobló la tercera manzana, la lluvia había convertido la acera en una pista de obstáculos embarrada. Sus tacones, que rara vez usaba desde que era madre, la traicionaron mientras sorteaba una obra en construcción. Un paso en falso la hizo caer directamente en un enorme charco de agua marrón y turbia. La caída fue espectacularmente poco elegante y cuando se levantó, su elegante vestido estaba ahora cubierto de barro desde el pecho hasta el dobladillo. Un transeúnte le ofreció ayuda, pero Audrey lo rechazó, mortificada. «Perfecto», susurró, con lágrimas mezcladas con gotas de lluvia en las mejillas. Pensó en dar media vuelta, dar por terminada la noche, dar por terminada su vida. Pero los pensamientos sobre Penny la impulsaron a seguir adelante. Su hija se merecía una madre que no se rindiera ante el primer obstáculo, ni siquiera ante el 20º. Mientras tanto, en Alessian, Ryan Walsh miró su reloj por 10ª vez. El director ejecutivo de Walsh Innovations, una empresa tecnológica en rápida expansión centrada en soluciones de energía sostenible, no estaba acostumbrado a esperar. A sus 35 años, su implacable ética de trabajo le había valido la reputación de brillante pero impaciente. Las reuniones de negocios, las citas, la vida misma, todo funcionaba según su agenda calibrada con precisión. «¿Otra copa, señor?», preguntó el camarero, señalando con la cabeza la copa de vino vacía de Ryan. «No, gracias. No creo que mi invitada vaya a venir», respondió Ryan, buscando su cartera. Las citas a ciegas no eran lo suyo. Solo había aceptado para complacer a su hermana Jessica, que trabajaba con Melanie y no dejaba de insistirle en que saliera más y conociera a alguien de verdad. Cuando Ryan pidió la cuenta, la puerta del restaurante se abrió de par en par, dejando ver a una mujer que casi no reconoció como humana. Estaba empapada de pies a cabeza, con el vestido cubierto de barro y el rímel corriéndole por las mejillas. Varios comensales se volvieron para mirarla, mientras ella escudriñaba nerviosamente el local. El primer instinto de Ryan fue fingir que no era su cita. Aquella mujer desastrosa no podía ser la consumada profesora de arte de primaria que le había descrito su hermana. Se levantó a medias de la silla con la intención de salir discretamente por la cocina si era necesario, pero entonces sus miradas se cruzaron al otro lado del local. Detrás del maquillaje corrido y la apariencia desaliñada, vislumbró algo que lo dejó paralizado. Dignidad, determinación y una vulnerabilidad que le resultaba extrañamente familiar. Audrey lo vio de inmediato, alto, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, cabello oscuro y llamativos ojos azules. Lo reconoció por la foto que Melanie le había mostrado. La mortificación se apoderó de ella,
mientras veía cómo su expresión pasaba de la confusión a lo que ella supuso que era horror. Esto era un error. Debería marcharse, ahorrarles a ambos esta humillación. Pero cuando se dio la vuelta para irse, una vocecita en su cabeza, que sonaba sospechosamente como la de Penny's, le susurró: «Mamá, siempre me dices que sea valiente». Respiró hondo, enderezó los hombros y se acercó a su mesa. «Ryan». Su voz era más firme de lo que se sentía. «Soy Audrey. Siento mucho llegar tarde». Y así, mi coche se averió a 6 manzanas de aquí, y luego me caí en un charco, y señaló con gesto de impotencia su aspecto desastroso. Entiendo perfectamente si prefieres posponer la cita. Ryan se quedó momentáneamente sin palabras, algo poco habitual en su vida dominada por las salas de juntas. De cerca, a pesar del barro y la lluvia, pudo ver que era hermosa, con unos expresivos ojos verdes que no ocultaban ninguna pretensión. Después de años de salir con mujeres que parecían más interesadas en su cuenta bancaria que en su compañía, su evidente autenticidad era sorprendente. «Por favor, siéntate», se oyó decir mientras le apartaba la silla. «Creo que te has ganado al menos una copa de vino después de todo eso». El camarero se acercó, visiblemente indeciso sobre si sentar a alguien en las condiciones de Audrey en su exclusivo establecimiento. Ryan lo silenció con una mirada que había intimidado a hombres mucho más importantes. «La señora tomará una copa de Burdeos y necesitaremos servilletas adicionales», dijo con tranquila autoridad. Luego, mirando directamente a los ojos de Audrey, añadió: «Y me gustaría escuchar la historia completa de cómo acabaste pareciendo que habías luchado con un caimán para llegar aquí». Por primera vez en toda la noche, Audrey se rió. Un sonido genuino y melodioso que hizo sonreír a varios comensales cercanos a pesar de sí mismos. Algo se apretó inesperadamente en el pecho de Ryan. «Debo advertirte», dijo ella, aceptando las servilletas e intentando limpiar lo peor del barro. «Esto ni siquiera se acerca a lo más caótico que me ha pasado esta semana». Mientras Audrey relataba la serie de percances que la habían llevado hasta allí, incluido el experimento científico fallido de su hija Penny, que había teñido de azul el techo de su cocina justo el día anterior, Ryan se sintió cautivado. Ella hablaba con humor y calidez sobre su vida como madre soltera, su trabajo como profesora de arte en una escuela primaria y su existencia perpetuamente propensa a los desastres. No había ni una pizca de autocompasión, solo una resistencia refrescante que rara vez encontraba en su mundo meticulosamente controlado. Para cuando llegó el plato principal, el vestido de Audrey se había secado y se había convertido en un desastre cubierto de barro seco, pero ninguno de los dos pareció darse cuenta. Ryan compartió historias de catástrofes corporativas y sus propias desventuras infantiles, revelando una alegría bajo su pulida apariencia. La conversación fluyó sin esfuerzo, salpicada de risas que atraían las miradas curiosas de los demás comensales. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado del restaurante, una mujer reconoció a Ryan y discretamente le tomó una foto cenando con Audrey cubierta de barro. Por la mañana la imagen estaría circulando en las redes sociales, provocando preguntas sobre la misteriosa mujer que había captado la atención del soltero más codiciado de Portland. A la mañana siguiente de su inesperada conexión, Audrey se despertó con Penny saltando en su cama, agarrando el teléfono de su madre con los ojos muy abiertos. «Mamá, sales en internet. ¿Es ese el hombre con el que has tenido una cita? Parece un príncipe». Penny acercó la pantalla a la cara de Audrey, revelando una foto que le revolvió el estómago. Allí estaba ella, cubierta de barro y riendo frente a Ryan, cuya sonrisa revelaba una calidez que no había apreciado del todo en ese momento. El pie de foto decía: «CEO Ryan Walsh, en los barrios bajos». El hombre de negocios, normalmente fiel, parecía cautivado por esta misteriosa mujer desaliñada la noche anterior en Elysian. «Oh, no», gimió Audrey, hundiendo la cara en la almohada mientras los recuerdos de la noche anterior la inundaban. A pesar de su desastrosa apariencia, la velada se había convertido en algo inesperadamente maravilloso. Ryan había insistido en llamarle un coche después de cenar,
Se había interesado genuinamente por su vida y le había pedido volver a verla. Ella había supuesto que solo estaba siendo educado. Sin duda, un hombre como él no querría una segunda cita con el huracán Audrey. Pero ahora esta foto lo había complicado todo. Su teléfono vibró con un mensaje de Melanie. Chica, llámame ahora mismo. Estás en tendencia local. Antes de que pudiera procesar este nuevo horror, apareció otro mensaje. De Ryan. Veo que somos famosos. Desayuno mañana. Conozco un lugar donde no les importa un poco de barro. Audrey sonrió a pesar suyo, pero rápidamente le siguió la vacilación. Dejando a un lado el encanto de la noche anterior, la realidad se cernía sobre ella. Era una madre soltera perpetuamente abrumada que apenas podía mantener su vida en orden, mientras que él dirigía una empresa multimillonaria. ¿Qué podría salir de esto? ¿Ahora es tu novio?, preguntó Penny con ojos esperanzados. Desde que su padre se marchó cuando Penny tenía solo 4 años, alegando que no estaba hecho para la vida familiar, Rodri se había centrado exclusivamente en crear estabilidad para su hija. Salir con alguien no había sido una prioridad. No, cariño. Solo hemos cenado juntos, respondió Audrey, revolviendo los rizos rubios de Penny. Ahora vamos a prepararte para el colegio. Mientras Audrey se ocupaba de la rutina matutina, su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Para cuando dejó a Penny en el colegio, 3 padres y 2 profesores habían mencionado la foto, ya que, al parecer, salir con el soltero más codiciado de Portland era una noticia de última hora en su pequeña comunidad. En la escuela primaria donde enseñaba arte, Audrey intentó concentrarse en sus clases, pero sus compañeros lo hicieron casi imposible. Cuéntame los detalles, exigió Diane, la profesora de 3er grado, acorralando a Audrey en el armario de suministros durante la pausa para el almuerzo. ¿Cómo se consigue una cita con Ryan Walsh? ¿No suele salir con modelos o ejecutivas? Fue una cita a ciegas, explicó Audrey, organizando los pinceles con una concentración innecesaria. Y solo fue una cita. Eso no es lo que dice su cara en esa foto, señaló Diane. Señaló Diane. Te mira como si fueras la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciendo. Audrey lo descartó con una risa, pero el comentario permaneció en su mente mientras guiaba a su clase de 4º grado en un proyecto de acuarela esa tarde. ¿Era posible que él hubiera sentido la misma conexión inesperada? Al otro lado de la ciudad, Ryan se enfrentaba a su propio interrogatorio en la reluciente sede de Walsh Innovations. ¿Así que ahora te gustan los que parecen recién salidos de un pantano?, bromeó Jessica, sentada en el borde de su escritorio. Como hermana suya y directora de operaciones de la empresa, disfrutaba de privilegios especiales, entre ellos el derecho a irrumpir en su oficina sin avisar. ¿No tienes un departamento que dirigir?, respondió Ryan, sin levantar la vista del ordenador. Estoy haciendo varias cosas a la vez. En serio, Melanie dice que Audrey es increíble, pero esto no es propio de ti. Una vez rompiste con Verónica porque llevaba los zapatos equivocados a una gala benéfica. No fue por los zapatos, murmuró Ryan, aunque sabía que la crítica no era del todo injusta. Siempre había valorado la precisión y la perfección en su trabajo y en su vida personal, pero algo en la autenticidad sin filtros de Audrey le había llegado al corazón. Le he pedido que desayunemos juntos mañana, admitió. Hay algo en ella que me resulta refrescante. La expresión burlona de Jessica se suavizó. Bien, trabajas demasiado y te vendría bien alguien que te hiciera reír. Cuando Jessica se marchó, Ryan se encontró mirando la foto que ya se había compartido miles de veces. Debería molestarle la atención no deseada, las especulaciones que suscitaría sobre su vida personal. En cambio, se encontró estudiando el rostro de Audrey, su sonrisa genuina, el brillo de sus ojos. En un mundo en el que todo estaba calculado y cuidado, ella se había mostrado completamente sin artificios, vulnerable pero resistente. Era intrigante. A la mañana siguiente, Audrey dejó a Penny en casa de su amiga para que jugaran el sábado y condujo hasta la dirección que Ryan le había enviado para encontrarse con él. Esperaba encontrar una cafetería de moda, pero en cambio se encontró frente a un modesto restaurante llamado Ruby's,
en un barrio obrero lejos del elegante centro de la ciudad. Vestida con vaqueros y una blusa sencilla, notablemente libre de barro, entró y encontró a Ryan, ya sentado en una mesa de la esquina, sorprendentemente informal, con una camiseta gris y vaqueros oscuros. «¡Qué guapa estás!», le dijo con una sonrisa cuando ella se sentó frente a él. «Pensé en revolcarme en mi jardín antes de venir, pero no quería convertirlo en un hábito», respondió ella, aliviada cuando él se rió. «Este lugar tiene las mejores tortitas de Portland», explicó Ryan, señalando con un gesto el modesto restaurante. «Mi padre solía traernos aquí cuando éramos niños». Este detalle, este vistazo a su pasado, sorprendió a Audrey. Ella había supuesto que el desayuno sería una oportunidad para que él terminara educadamente lo que había comenzado entre ellos, ahora que la había visto a la luz del día. Mientras pedían tortitas de arándanos para ella y tortilla de verduras para él, Ryan le preguntó por Penny. Audrey se encontró compartiendo historias sobre la obsesión de su hija por los dinosaurios, su reciente intento de mejorar el gato de sus vecinos con rotuladores morados y su optimismo inquebrantable a pesar de los retos de su hogar monoparental. «Parece increíble», dijo Ryan, con expresión sincera, «como su madre». Audrey sintió que se sonrojaba. «Es lo mejor de mi vida, sin duda. Después de que su padre se fuera, me prometí a mí misma que le daría el hogar más estable y amoroso posible. No siempre ha sido fácil, pero ella hace que valga la pena». «¿Qué opina ella de que salgas con alguien?», preguntó Ryan, con tono informal, aunque la pregunta parecía tener peso. «Sinceramente, hasta que Melanie me empujó a nuestra cita a ciegas, no había salido con nadie. Entre dar clases a tiempo completo y ser madre, no he tenido muchas oportunidades». Audrey dudó y luego añadió, «Además, para introducir a alguien nuevo en la vida de Penny, tendría que ser algo serio, ya sabes». Ryan asintió lentamente y Audrey se preocupó inmediatamente por haber hablado demasiado. Habían cenado y desayunado juntos una vez. Se estaba adelantando. «Debería aclararlo», añadió rápidamente. «No estoy sugiriendo que tú... Quiero decir que apenas nos conocemos y tú eres... Bueno, tú y yo soy yo, con mi vida caótica y una hija». Audrey Ryan la interrumpió suavemente. «Respira. Te lo pregunté porque me interesa, no porque esté buscando una salida, aunque tengo curiosidad por saber qué quieres decir con tú eres tú». Ella le hizo un gesto vago. «Ya sabes, exitoso, organizado, el tipo de persona que probablemente tiene un plan quinquenal para su plan quinquenal. Mientras tanto, yo considero una victoria que Penny y yo llevemos zapatos a juego por la mañana». La risa de Ryan fue inesperada y genuina. «Mi vida no es tan perfectamente ordenada como podrías pensar. Y si somos sinceros, tu autenticidad me resulta refrescante. Todo el mundo en mi mundo es tan calculador, siempre posicionándose. Tú apareciste cubierto de barro y no intentaste fingir que era una declaración de moda». Su conversación continuó con una segunda taza de café, tan fluida como en su primer encuentro. Audrey descubrió la pasión de Ryan por la energía sostenible y su complicada relación con su difunto padre, cuya aprobación nunca había conseguido del todo. Ryan descubrió la dedicación de Audrey por hacer que el arte fuera accesible a niños de todos los orígenes y su sueño secreto de abrir algún día un centro de arte comunitario. Al salir de la cafetería, Ryan sugirió dar un paseo por el parque cercano. El sol de última hora de la mañana había secado la lluvia del día anterior y los senderos estaban llenos de familias disfrutando del fin de semana. Audrey sintió una extraña satisfacción al caminar junto a Ryan, con su conversación salpicada de cómodos silencios. «Me gustaría volver a verte», dijo Ryan cuando llegaron a su coche, «y me gustaría conocer a Penny cuando tú lo consideres oportuno». La declaración pilló a Audrey desprevenida. Los hombres con los que había salido brevemente en el pasado veían a su hija como un inconveniente, un obstáculo que había que sortear. Ninguno había expresado nunca tan directamente su interés en conocer a Penny. «¿Estás seguro?», preguntó ella vacilante. «Es maravillosa, pero salir con alguien que tiene un hijo es complicado». Ryan la miró fijamente a los ojos. «No me asusta lo complicado, Audrey.
Lo que me asusta es perderme algo que podría ser importante porque no encaja perfectamente en mis patrones habituales. Mientras Audrey conducía hacia casa, se sentía eufórica y aterrorizada a la vez. La parte racional de su cerebro le advertía que aquello no podía funcionar. Sus mundos eran demasiado diferentes, el potencial de decepción demasiado alto. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, le susurraba posibilidades. Poco sabía ella que al otro lado de la ciudad se estaba desarrollando una situación que pronto pondría a prueba su incipiente conexión de formas que ninguno de los dos podía anticipar. 2 semanas después de su desayuno en Ruby's, Audrey se encontraba en su pequeña cocina intentando hornear galletas con Penny mientras enviaba mensajes de texto a Ryan. Lo que había comenzado como un interés cauteloso se había convertido rápidamente en algo más profundo. Ryan se había integrado perfectamente en sus vidas, acompañándolas en las noches de cine, ayudando a Penny con sus deberes de ciencias y llevando café al aula de Audrey en las mañanas especialmente caóticas. ¿Va a venir Ryan esta noche?, preguntó Penny, más concentrada en lamer la cuchara que en mezclar la masa de las galletas. La niña de 7 años se había encariñado con Ryan con sorprendente facilidad, sobre todo después de que él la ayudara a construir una maqueta del sistema solar que realmente giraba. Esta noche no, cariño. Tiene una cena de trabajo importante. Audrey intentó mantener un tono neutro, aunque se había acostumbrado a verlo casi a diario. Pero mañana es la exposición de arte. Me prometió que vendría a ver mi cuadro. Le recordó Penny, de repente preocupada. Y lo hará, le aseguró Audrey, aunque sintió un pequeño nudo de preocupación en el estómago. La exposición anual de arte de la escuela primaria era un evento importante para ella, tanto profesional como personalmente. Penny había trabajado durante semanas en su cuadro, y la promesa de Ryan de asistir lo era todo para la niña. El teléfono de Audrey sonó con un mensaje de Ryan. Acabo de confirmarlo. Mañana por la mañana vuelo a Chicago para una reunión de emergencia con los inversores. Puede que no llegue a tiempo para la exposición de arte. ¿Podemos cambiar la cena de esta noche para hablarlo? Lo siento mucho. Se le encogió el corazón. Entendía las exigencias de su cargo. Dirigir una empresa implicaba emergencias impredecibles, pero explicárselo a Penny sería difícil. Antes de que pudiera formular una respuesta, apareció otro mensaje. ¿Y si envío un coche para que Penny y tú vengáis a cenar a mi casa? Tengo que hacer las maletas, pero quiero veros a las 2 antes de marcharme. El atento compromiso hizo sonreír a Audrey. Este era el Ryan del que se estaba enamorando. Alguien que encontraba soluciones, que hacía un hueco para ella y Penny en su complicada vida. Más tarde, esa misma noche, mientras Penny exploraba con los ojos muy abiertos y fascinada el espacioso ático de Ryan en el centro de la ciudad, Audrey le ayudó a hacer las maletas para Chicago. Nunca había visto una bañera tan grande, dijo Penny desde el baño principal. Es como una piscina, se rió Ryan, doblando una camisa con eficiencia. Siento mucho lo de mañana, le dijo en voz baja a Audrey. Esta reunión con los inversores surgió de la nada, y si no conseguimos esta ronda de financiación, el nuevo proyecto de energía sostenible no podrá seguir adelante. Lo entendemos, le aseguró Audrey, aunque la decepción persistía. Tu trabajo es importante. Tú también, respondió él, cogiendo su mano. Las dos. Estoy tratando de averiguar cómo hacer que esto funcione. La sinceridad en sus ojos hizo que a Audrey se le encogiera el pecho. Ella había estado protegiendo su corazón, esperando el momento en que Ryan se diera cuenta de que su vida caótica y modesta no encajaba con la de él. Pero ese momento no había llegado. En cambio, él parecía cada vez más decidido a tender puentes entre sus mundos. Durante una cena de pasta para llevar servida en la vajilla ridículamente cara de Ryan, Penny charló animadamente sobre su cuadro para la exposición. Es nuestra familia, pero también con Ryan, anunció entre bocados de fettuccini. Y un perro. ¿Podemos tener un perro, mamá? Audrey casi se atraganta con el vino. Penny, cariño, ya hemos hablado de esto. En nuestro apartamento no se admiten mascotas. Podríamos mudarnos aquí, sugirió Penny con la lógica directa de una niña. Ryan tiene mucho espacio.
Se produjo un silencio incómodo. Solo llevaban saliendo 2 semanas, demasiado pronto para tener conversaciones así. Audrey sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Bueno, dijo Ryan finalmente, con expresión indescifrable. En este edificio sí se permiten perros. Antes de que Audrey pudiera procesar esto, ni aquí ni su respuesta, sonó el teléfono de Ryan. Se excusó para atender la llamada, dejando a Audrey preguntándose si el inocente comentario de Penny había ido demasiado lejos. Demasiado rápido. Cuando Ryan regresó, su expresión era sombría. Era Jessica. La situación en Chicago es peor de lo que pensábamos. Tengo que irme esta noche en lugar de mañana por la mañana. Mientras recogían sus cosas para marcharse, Ryan se arrodilló a la altura de Penny. Siento mucho perderme tu exposición de arte, pero te prometo que te compensaré. Quizás podamos hacer nuestra propia exposición de arte privada cuando vuelva. Penny asintió solemnemente. No pasa nada. Mamá dice que el trabajo es importante, recitó con cuidado. Ryan miró a Audrey con una mezcla de admiración y algo más profundo en sus ojos. Tu madre es muy sabia, dijo antes de abrazar suavemente a Penny para despedirse. En el coche de vuelta a su apartamento, Penny se quedó dormida casi inmediatamente, agotada por la emoción de la noche. El teléfono de Audrey vibró con un mensaje de Ryan. Ya te echo de menos. Esto no me parece bien. El mensaje le produjo tanto ternura como preocupación. Se estaba enamorando de él. Si era sincera consigo misma, ya se había enamorado. Pero las diferencias prácticas en sus vidas eran enormes. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la novedad de su desordenada existencia se desvaneciera? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que su falta de pedigrí y refinamiento se convirtieran en una vergüenza en los eventos corporativos de él? Al día siguiente llovió torrencialmente y el aula se llenó de niños emocionados que se preparaban para la exposición de arte de la noche. Audrey se volcó en su trabajo, ayudando a los alumnos a montar sus obras de arte y a transformar el gimnasio en una galería. Entre clase y clase, miró su teléfono y encontró varios mensajes de Ryan sobre sus reuniones en Chicago. Al parecer, la situación era más complicada de lo esperado, y le confirmó que no podría volver esa noche. A última hora de la tarde, todo estaba listo para la exposición. Audrey se apresuró a ir a casa para cambiarse y ayudar a Penny a prepararse, pero encontró a su hija con fiebre y muy mal en el sofá. Me duele la barriga, gimió Penny, con las mejillas pálidas, que normalmente eran sonrosadas, y me duele la cabeza. Una rápida comprobación con el termómetro confirmó que tenía 38,4 de fiebre. A Audrey se le encogió el corazón, no solo por la exposición que ahora se perderían, sino por Penny, que estaba tan emocionada por presentar su pintura. Mientras llamaba al colegio para explicar su ausencia, Audrey sintió el peso familiar de la maternidad en solitario. Esa era su realidad, impredecible, a menudo decepcionante, sin nadie con quien compartir la carga. Eran esos momentos en los que la diferencia entre su vida y la de Ryan parecía más grande. Mientras Penny dormitaba en el sofá, Audrey le envió un mensaje a Ryan explicándole la situación. No esperaba una respuesta. Él tenía reuniones importantes todo el día. Así que, cuando su teléfono sonó 20 minutos después y su nombre apareció en la pantalla, la sorpresa se mezcló con el alivio. ¿Está bien?, preguntó Ryan inmediatamente. ¿Qué puedo hacer? La preocupación en su voz hizo que a Audrey se le llenaran los ojos de lágrimas inesperadamente. Estará bien. Probablemente solo sea un virus de 24 horas. Me molesta más que se pierda la exposición. Ha trabajado muy duro en su cuadro. Siento mucho no estar allí, dijo Ryan, con evidente frustración en su tono. Estos inversores están siendo difíciles. Todavía estamos en negociaciones. No tienes por qué disculparte, le aseguró Audrey. Así es la vida con un niño, impredecible y complicada. Manténme informado, le pidió él. Tengo que volver a la reunión, pero quiero saber cómo está. Después de colgar, Audrey se dispuso a pasar la noche cuidando a su hija enferma, tratando de no pensar en el decepcionante giro que habían tomado los acontecimientos. Envió actualizaciones periódicas a Ryan,
sin esperar mucha participación, dada la importancia de sus reuniones. Alrededor de las 9 de la noche, unos golpes en la puerta la sobresaltaron. Al abrirla, se encontró con la señorita García, la directora de la escuela primaria, que sostenía un gran lienzo cubierto con un paño. Pensé que a Penny le gustaría ver esto, dijo la directora con cordialidad, entrando en la casa para mostrar el cuadro de Penny, montado profesionalmente y acompañado de una cinta azul en la que se leía Premio Elección del Director. A los jueces les encantó, explicó la señora García. Dijeron que su corazón y sus emociones destacaban entre todas las obras presentadas. Penny, despertada por la visita, chilló de alegría a pesar de su enfermedad cuando vio la cinta. La pintura en sí era sin duda obra de una niña. Figuras simplificadas de pie, cogidas de la mano, pero la cuidadosa atención al detalle era evidente. Penny había pintado a Audrey con su vestido verde, sin el barro, a sí misma con su camiseta favorita de dinosaurios y a Ryan con lo que parecía ser una capa de superhéroe. «Es nuestra familia», explicó Penny con orgullo a la señorita García. «Ryan no ha podido venir esta noche porque tenía que salvar su empresa en Chicago, así que lo he convertido en un superhéroe». Audrey sintió un nudo en la garganta al oír las palabras de su hija. El dibujo revelaba lo rápido que Ryan se había convertido en alguien importante para ambas, una realidad tan maravillosa como aterradora. Después de que la señorita García se marchara, Audrey le envió a Ryan una foto de Penny sosteniendo su cinta, seguida de un primer plano del dibujo. Su respuesta llegó casi de inmediato. «Ella nos ve como una familia». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de significado que Audrey no sabía cómo interpretar. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. «Tengo que estar allí. Esto ya no tiene sentido». Confundida, Audrey lo llamó, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Pasó una noche inquieta comprobando la fiebre de Penny y preguntándose qué había querido decir Ryan. Por la mañana la temperatura de Penny había bajado y se sentía mejor, aunque Audrey insistió en que se quedara en casa para descansar. Alrededor del mediodía, cuando Audrey estaba recalentando la sopa para el almuerzo, llamaron a la puerta. Al abrirla, se encontró con Ryan, desaliñado y claramente agotado, con un ramo de flores silvestres y un dinosaurio de peluche en las manos. «Se supone que deberías estar en Chicago», dijo Audrey, sorprendida y momentáneamente sin palabras. «Lo estaba», confirmó él, entrando en la casa. «Pero después de ver ese cuadro, me di cuenta de que tenía mis prioridades equivocadas. Dejé a Jessica a cargo de las negociaciones finales y tomé el vuelo nocturno de vuelta». «Pero tus inversores pueden esperar», terminó diciendo con expresión decidida. «Cuando vi cómo Penny nos ve como una familia, me di cuenta de lo que estaba arriesgando al no estar aquí». La palabra familia flotaba entre ellos, cargada de posibilidades y temores. Antes de que Audrey pudiera responder, la voz emocionada de Penny llamó desde la sala de estar. «Ryan, has vuelto». Mientras Penny se lanzaba a los brazos de Ryan, olvidando momentáneamente su enfermedad, Audrey observaba su interacción con la creciente sensación de que se encontraban en una encrucijada. El impulsivo regreso de Ryan desde Chicago representaba más que un gesto amable. Era una declaración de intenciones, una afirmación de cuáles eran ahora sus prioridades. Lo que ninguno de los dos sabía era que su precipitada salida de Chicago había puesto en marcha otros acontecimientos. Acontecimientos que pronto les obligarían a decidir hasta qué punto estaban comprometidos con esta inesperada familia que estaban formando. La mañana del sábado siguiente, Audrey se despertó con el sonido de Penny riéndose en la cocina. Totalmente recuperada de su enfermedad, su hija, aparentemente, había decidido que las 7 p.m. era la hora perfecta para el caos del fin de semana. Audrey se puso la bata y se arrastró por el pasillo hasta encontrar a Ryan en la cocina, ayudando a Penny a hacer lo que parecían ser panqueques, aunque la harina esparcida por todas partes sugería que tal vez fuera más acertado decir que se trataba de una explosión de panqueques. «Queríamos sorprenderte con el desayuno en la cama», explicó Penny, con la cara manchada de masa. Pero la parte de mezclar se complicó. Ryan se apartó de la cocina con una sonrisa de disculpa. «Perdona por el desastre.
Puede que haya sobreestimado mis habilidades para dar la vuelta a las tortitas. La domesticidad de la escena, Ryan en su pequeña cocina un sábado por la mañana, preparando el desayuno con su hija, provocó en Audrey una oleada de emociones que eran a partes iguales alegría y terror. En las semanas transcurridas desde que él regresó apresuradamente de Chicago, no habían abordado directamente el comentario sobre la familia, y ambos parecían contentarse con disfrutar de la creciente cercanía entre ellos sin etiquetarla. Después del desayuno y de limpiar la cocina, Ryan sugirió que visitaran el mercado local de agricultores. Mientras deambulaban entre los puestos, Penny saltando por delante para examinar las flores y la artesanía, Ryan tomó la mano de Audrey. «Hay algo que tengo que decirte», dijo, con una expresión inusualmente nerviosa. «Cuando me fui de Chicago antes de tiempo, no solo dejé a Jessica para que terminara las negociaciones. Básicamente, me fui en medio de una reunión crucial con nuestro mayor inversor potencial». Audrey se detuvo. «Ryan, eso suena grave». Él asintió con la cabeza y la guió hacia un banco alejado de la multitud del mercado. Kelton Hayes es conocido por exigir una deferencia absoluta a todos los que trabajan con él. Cuando me fui a mitad de su presentación para volver aquí, al parecer lo tomó como un insulto personal. «¿Qué significa eso para tu empresa?», preguntó Audrey, con preocupación en su voz. «Significa que hemos perdido la financiación», admitió Ryan. Hayes se retiró por completo y ha expresado abiertamente su descontento, lo que ha puesto nerviosos a otros inversores. «Dios mío, Ryan, deberías habérmelo dicho antes». «¿La empresa va a estar bien?». Él le apretó la mano para tranquilizarla. «Tenemos otras opciones y Jessica está trabajando en fuentes de financiación alternativas, pero en realidad eso no es lo que quería discutir». Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos. «La junta directiva está cuestionando mi criterio. Se habla de sustituirme como director ejecutivo». La gravedad de la situación golpeó a Audrey como un golpe físico. Ryan había arriesgado su puesto, su empresa, para volver a la exposición de arte de Penny. «Esto es por nosotros, ¿verdad? Porque dejaste la reunión para volver». «Es porque tomé una decisión», corrigió Ryan con delicadeza. «La decisión correcta para mí. Pero la Junta lo ve como una prueba de que estoy distraído, de que mis prioridades se han alejado de la empresa». Penny regresó entonces, sosteniendo una pequeña maceta con una plántula de girasol. «Mira lo que me ha dado la señora de las plantas. ¿Podemos ponerla en nuestra cocina, mamá?». «Por supuesto, cariño». Audrey se las arregló para procesar la revelación de Ryan. Él había sacrificado potencialmente todo lo que había construido. ¿Y para qué? Una relación que apenas tenía 2 meses. El resto del día transcurrió en una nebulosa de actividades normales. Almuerzo en su cafetería favorita, una visita a la librería, helado en el parque. Pero bajo la superficie de esos momentos cotidianos, la mente de Audrey iba a 1000 por hora. Había estado esperando que Ryan se diera cuenta de que sus mundos eran demasiado diferentes. En cambio, parecía que su mundo se desmoronaba porque había elegido a ellos. Esa noche, después de que Penny se durmiera, Audrey finalmente expresó los pensamientos que la habían estado consumiendo. «No deberías haberte ido de esa reunión», dijo en voz baja, sentada junto a Ryan en su desgastado sofá. «Tu empresa te necesita». «Necesitaba estar aquí», respondió él simplemente. «Cuando vi el cuadro de Penny, cómo nos ve como una familia, algo encajó en su sitio. Toda mi vida he medido el éxito según los criterios de mi padre: riqueza, logros profesionales, estatus. Pero sentado en esa sala de juntas en Chicago, de repente me di cuenta de que nada de eso significaba nada si me estaba perdiendo los momentos que realmente importaban. Pero tu empresa sobrevivirá», intervino él. «Estamos explorando una fusión con Westbrook Technologies que podría resolver nuestros problemas de financiación. Y si la Junta sigue queriendo que me vaya, bueno, entonces ya pensaré en qué hacer a continuación». Audrey negó con la cabeza, abrumada por su aparente calma ante el posible desastre profesional. «¿Cómo puedes ser tan indiferente al respecto? Has trabajado toda tu vida para construir Walsh Innovations». «No estoy siendo indiferente», dijo Ryan con expresión seria.
Estoy siendo honesto sobre lo que más me importa ahora. Le tomó las manos entre las suyas. Audrey, conocerte a ti y a Penny lo ha cambiado todo. Por primera vez, puedo imaginar una vida definida por algo más que hojas de cálculo y cotizaciones bursátiles. La sinceridad de sus ojos la dejó sin palabras. Era el momento de ser sincera sobre sus propios miedos, que su relación iba demasiado rápido, que la novedad se desvanecería, que sus diferencias acabarían separándolos. En cambio, se encontró preguntando, ¿qué pasa si pierdes la empresa? La sonrisa de Ryan no mostraba ningún rastro de arrepentimiento. Entonces empezaré algo nuevo. De todos modos, lo he estado pensando. Una empresa más pequeña centrada específicamente en soluciones de energía renovable para comunidades desfavorecidas. Menos potencial de beneficios, pero un impacto más directo. Lo has pensado muy bien, dijo Audrey, sorprendida. Últimamente he pasado muchas noches en vela, admitió él. No porque me arrepienta de mis decisiones, sino porque me entusiasman posibilidades que nunca antes había considerado. Antes de que Audrey pudiera responder, sonó el teléfono de Ryan. Jessica llamaba con novedades sobre las negociaciones de la fusión con Westbrook. Mientras él se dirigía a la cocina para atender la llamada, Audrey se quedó sola para reflexionar sobre la transformación del hombre del que se estaba enamorando. El preciso y metódico director ejecutivo estaba aceptando de buen grado la incertidumbre por primera vez en su vida gracias a ellos. El lunes por la mañana trajo consigo acontecimientos inesperados. Audrey estaba supervisando el tiempo de dibujo libre de sus alumnos cuando la secretaria de la escuela apareció en la puerta de su clase. «Hay alguien aquí que quiere verte», dijo con una formalidad inusual. «Un tal señor Carlton Hayes. Dice que es urgente». El nombre golpeó a Audrey como un cubo de agua helada. Carlton Hayes, el inversor al que Ryan había ofendido al marcharse de Chicago. ¿Qué podría querer de ella? En la oficina principal de la escuela esperaba un hombre imponente de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más que su salario mensual. Su expresión era imposible de descifrar mientras le tendía la mano para saludarla. «Señorita Mitchell, gracias por recibirme sin cita previa. Tengo entendido que es la pareja de Ryan Walsh». Audrey le estrechó la mano, luchando por mantener la compostura. «Señor Hayes, esto es inesperado. En efecto, seré breve, ya que estoy seguro de que tiene que volver con sus alumnos». La estudió con mirada calculadora. «Me han informado de que Ryan Walsh abandonó nuestra reunión de inversión para asistir a la exposición de arte de su hija. ¿Es eso cierto?» «Volvió porque mi hija estaba enferma», aclaró Audrey, incómoda por el escrutinio. La exposición de arte ya había terminado. Hayes asintió lentamente. «Interesante. ¿Y esta relación entre usted y Walsh?» «Y su afecto?» «Es seria». Audrey se irritó ante la pregunta indiscreta. «No veo cómo eso es relevante para sus negocios con Ryan». Una pizca de aprobación se reflejó en el rostro del anciano. «Al contrario, es totalmente relevante. Verá, he pasado 40 años invirtiendo en empresas dirigidas por personas que dan prioridad a los beneficios por encima de todo. Eso me ha hecho muy rico, pero últimamente me he estado cuestionando el legado que estoy creando». Hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. Cuando Ryan salió de esa reunión, mi reacción inicial fue de enfado. Pero, tras reflexionar, me di cuenta de que estaba presenciando algo cada vez más raro en los negocios. Un hombre con prioridades claras. La confusión sustituyó a la postura defensiva de Audrey. «No estoy segura de entenderlo. Quiero invertir en Walsh Innovations», afirmó Hayes con sencillez. «Pero solo si Ryan sigue siendo el director ejecutivo. Un hombre que entiende que hay cosas más importantes que el dinero es precisamente el tipo de líder al que quiero apoyar en esta etapa de mi carrera». Atónita, Audrey solo podía mirar fijamente. Hayes continuó. «He venido a reunirme con usted personalmente porque quería entender qué podía ser tan importante como para que Ryan Walsh lo arriesgara todo. Creo que ya tengo la respuesta». Le entregó una tarjeta de visita. «Por favor, dile a Ryan que me gustaría reanudar nuestras conversaciones cuando le venga bien. Y trae a tu hija a la ceremonia de firma. Me gustaría ver por mí mismo esta obra de arte galardonada». Hayes se marchó,
dejando a Audrey sin palabras en la oficina de la escuela. Su teléfono vibró con un mensaje de Ryan. Reunión urgente de la junta directiva. Hoy se decidirá mi puesto. Llamaremos cuando haya terminado. El resto del día transcurrió con una lentitud insoportable. Audrey intentó concentrarse en sus clases, pero su mente volvía continuamente al incierto futuro profesional de Ryan y a la inesperada visita de Hayes. Cuando fue a recoger a Penny a la guardería, sin haber tenido noticias de Ryan, sus nervios estaban a flor de piel. ¿Por qué estás tan nerviosa, mamá?, le preguntó Penny mientras caminaban hacia casa. No paras de mirar el teléfono como si fuera a explotar. Solo estoy esperando una llamada importante, cariño, respondió Audrey, tratando de parecer despreocupada. ¿Cómo podía explicarle a su hija de 7 años que el hombre que se había vuelto tan importante para ambas podría estar sufriendo el mayor revés profesional de su vida por culpa de ellas? Se acercaban a su edificio de apartamentos cuando un coche familiar se detuvo a su lado. Ryan salió de él con una expresión imposible de descifrar. Ryan, exclamó Penny, corriendo hacia él para darle un abrazo. ¿Has venido a cenar con nosotros? Mamá ha hecho espaguetis para llevar en la nevera. Me encantaría cenar, respondió Ryan, y su expresión seria se transformó en una sonrisa mientras levantaba a Penny para darle un abrazo. Pero primero tengo que hablar con tu madre de algo importante dentro del apartamento. Mientras Penny se cambiaba la ropa del colegio, Audrey finalmente le hizo la pregunta que la había estado consumiendo. ¿Qué pasó con la junta? Ryan respiró hondo. Votaron para mantenerme como director ejecutivo con condiciones. Tengo que demostrar que la empresa sigue siendo mi prioridad y necesitamos conseguir esa financiación adicional en un plazo de 30 días. Audrey se sintió aliviada. Ryan, es una noticia maravillosa. Y, de hecho, hoy he recibido una visita muy extraña de Carlton Hayes. Lo sé, interrumpió Ryan, con los ojos brillantes por la emoción que apenas podía contener. Me llamó justo después de verte. No solo vuelve a invertir, sino que ha aumentado su oferta y quiere ponernos en contacto con toda su red de inversores socialmente conscientes. Eso es increíble. Audrey respiró hondo, tratando de asimilar el giro inesperado de los acontecimientos. ¿Pero por qué? ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Ryan se acercó y le tomó las manos entre las suyas. Al parecer, conocerte le convenció de que tengo claras mis prioridades, que no están desalineadas. Dijo, y cito textualmente, cualquier hombre que reconoce lo que realmente importa en la vida es alguien con quien quiero hacer negocios. La ironía no se les escapó a ninguno de los dos. Lo que casi le había costado a Ryan su empresa, al final la había salvado. Antes de que pudieran seguir hablando, Penny volvió a entrar en la habitación, agarrando un dibujo que había hecho en el colegio. «Mirad, es nuestra nueva casa», anunció, mostrando con orgullo una colorida representación de lo que parecía ser una gran casa con 3 figuras de palitos y un perro delante. Ryan se arrodilló para examinar la obra de arte. «Es precioso, Penny, pero aún no tenemos una casa». Penny puso los ojos en blanco con la exasperación que solo un niño puede mostrar. «Por eso lo dibujé, para que sepamos qué buscar. Tonto». Audrey miró a Ryan por encima de la cabeza de Penny, y una pregunta silenciosa pasó entre ellos. Nunca habían hablado de dónde vivirían, pero ahí estaba Penny, planeando con confianza su futuro juntos. «En realidad», dijo Ryan con cautela, sin apartar la mirada de Audrey, «he estado pensando en buscar una casa, algo con jardín y quizá espacio para un estudio de arte». «¿Y un perro?», preguntó Penny con esperanza. Finalmente Ryan se rió antes de volver a centrar su atención en Audrey. «Pero hay algo más que quería discutir primero». Sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Audrey pareció detenerse cuando la abrió para revelar un sencillo pero elegante anillo de diamantes. «Sé que es rápido», dijo en voz baja. «Probablemente demasiado rápido según cualquier criterio racional, pero nada en nuestra relación ha seguido una línea temporal convencional desde aquella primera cena cubierta de barro hasta ahora. Y he aprendido que, a veces, cuando estás absolutamente seguro de algo, esperar no tiene sentido».
Ryan, susurró Audrey, con lágrimas en los ojos a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. Te quiero, Audrey Mitchell. Me encanta tu vida caótica y hermosa, tu fuerza, tu compasión y tu capacidad para ver lo extraordinario en los momentos cotidianos. Y amo a Penny con sus dinosaurios y su arte y su absoluta claridad sobre lo que importa. Miró a Penny, que observaba con los ojos muy abiertos y fascinada. Me gustaría hacerles a ambos la misma pregunta. ¿Serán oficialmente mi familia? Sí, gritó Penny inmediatamente, saltando de alegría. ¿Puedo ser la niña de las flores? Lily lo fue en la boda de su tía y dijo que fue lo mejor que le había pasado nunca. Audrey se rió entre lágrimas. La alegría y la certeza en la respuesta de su hija disiparon sus últimas dudas. Este hombre inesperado, que había entrado en sus vidas en las circunstancias más improbables, había demostrado una y otra vez que los valoraba tal y como eran, con todo su barro, su caos y todo lo demás. Sí, dijo finalmente, con voz firme y convencida. Sí a ser una familia, sí a construir algo real juntos. Sí a todo. Mientras Ryan le deslizaba el anillo en el dedo y las abrazaba a ella y a Penny, Audrey reflexionó sobre la extraordinaria serie de acontecimientos que las habían llevado hasta ese momento. Un coche averiado, un charco de barro, una cita a ciegas a punto de ser abandonada, lo que en ese momento habían parecido desastres, habían sido en realidad los primeros pasos hacia algo hermoso. 6 meses después, en el patio trasero de su nueva casa, con el perro que Penny había pedido, un perro rescatado llamado Muddy, en honor a cómo había comenzado su historia, Audrey y Ryan intercambiaron votos, rodeados de amigos, familiares y una galería de obras de arte de Penny que documentaban su viaje juntos. Carlton Hayes asistió como invitado de honor de Ryan, tras la fusión con Westbrook Technologies, que había transformado Walsh Innovations en líder del sector de soluciones de energía sostenible, y en el centro de todo colgaba el cuadro premiado de Penny, ahora enmarcado profesionalmente, de la familia que ella había imaginado antes de que ninguno de ellos supiera que era posible. Una madre soltera que nunca se rindió, un director ejecutivo que aprendió lo que realmente importaba, y una niña cuya inquebrantable fe en los finales felices había hecho que, de alguna manera, todo se hiciera realidad.